Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que mi hermano Santiago y yo queremos acercar al hombre en nuestro tiempo, el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han forjado su santidad en la vida retirada de los claustros monásticos o en la soledad de los eremitorios. Nos acercamos en este programa por tercera vez a la vida de la sierva de Dios Mariana de Jesús Torres y Berriocha, monja concepcionista española que fundó el monasterio de la Inmaculada Concepción de Quito en la segunda mitad del siglo XVI. Una monja que fue abadesa en diversas ocasiones y que también sufrió en ciertos momentos la persecución por parte de algunas religiosas de su monasterio que querían aflojar la observancia religiosa. También con numerosas experiencias místicas y recibiendo también comunicaciones consoladoras de nuestro Señor. Toda la vida de Madre Mariana, pero de manera especial sus últimos años, fueron realmente de prolongada agonía, como una dolorosa pasión la que acompañaba a su amado esposo, salvo algunas pequeñas treguas, como las que vivió en su lecho de muerte, sintiendo verdaderamente la resurrección del Señor. También el tiempo de Navidad era una tregua, un tiempo que ella solía vivir en éxtasis casi permanente, contemplando la enorme felicidad en esos momentos de la vida de Jesucristo. De una de las Navidades es un verso en los que cantaba el nacimiento del niño y la virginidad de nuestra Madre. Albricias, albricias, a la medianoche, la flor ha nacido sin romper el broche. En su vida mística sufrió frecuentes ataques del demonio, que quería dañar su cuerpo, ya que le era imposible hacerlo con el alma. La hizo rodar escaleras, enredaba en sus pies, la hacía incluso tirar los platos cuando la empujaba para que tirase los platos cuando servía la comida, pero sobre todo quería impedir su oración y prácticas de penitencia y humildad, sin lograrlo nunca. En una ocasión, Madre Mariana manifestó a sus hermanas de claustro: «Ay, hermanitas, lloro porque no puedo volver felices a los pobres demonios. Lloro porque ellos están tan empeñados en perdernos más que nosotros en salvarnos». Una de las principales preocupaciones de Madre Mariana era rezar por la liberación de las benditas ánimas del purgatorio, ofreciendo sufragios y penitencias para acortar el tiempo de su purificación. La frecuente presencia de los demonios en su vida y actividad y la visión profética del futuro nos habla de cómo se está desarrollando una verdadera guerra entre los ángeles del Señor y los demonios y los acontecimientos políticos de cada momento. Y ella lo vio en buena medida en torno a la guerra de independencia contra España y los años tan difíciles de persecución a la Iglesia promovida en Ecuador por la masonería entre finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Pero en medio de esas negras predicciones también contempló el triunfo definitivo del bando de Dios y cómo, expulsados los demonios, la tierra regresará a la paz. En medio de esas dificultades se le manifestó siempre cómo habrá junto a malas religiosas que promoverán la relajación y disipación de la comunidad, monjas ejemplares que conseguirían la reparación de los monasterios y el resurgir, en concreto, observante del monasterio de la Inmaculada Concepción. También recibió el anuncio de la proclamación en un futuro no cercano de los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción en cuerpo y alma de Santa María a los cielos. En esos recurrentes avisos sobre la decadencia espiritual de su monasterio, Nuestra Señora, o Nuestro Señor, depende de las ocasiones, le hablaron también de la profunda crisis que viviría la Iglesia en los años centrales del siglo XX, pudiendo comprender, ante la evidencia de la historia reciente, esa realidad que en parte se prolonga en nuestros días, aun cuando siempre vemos las señales de esperanza que Dios da porque prometió a los apóstoles que Él permanecerá siempre con sus fieles y que el poder del infierno no prevalecerá contra los muros de su Iglesia. Nuestro Señor llamaba a todos los fieles a consolarle, especialmente en el sagrario, donde se encuentra, dice, expuesto a cuantas profanaciones, odios y sacrilegios puede recibir, y a consolarle para que después de llevar una vida acompañándole, se goce de la bienaventuranza eterna. Y mientras lamentaba la infidelidad de muchos, agradecía la fidelidad y amor de otros muchos, sacerdotes y obispos y religiosas, que verían recompensada su virtud y celo con una corona de gloria eterna.
el 2 de febrero de 1634, gozó de una nueva aparición de Nuestra Señora del Buen Suceso, como respuesta a su ferviente oración ante el sagrario, pidiendo el fin del destierro terreno. Esta visión comenzó apagándose la lamparita del sagrario y quedando totalmente a oscuras la iglesia, pero al momento empezó a lucir una luz celestial que alumbró toda la iglesia, y vio a Nuestra Señora con el niño en brazos. En esta ocasión, nuestra madre insistió en la relajación en que caería su monasterio en un futuro, aunque siempre habría en él almas fieles, por lo que sería especialmente combatido por el demonio. Y le explicó que precisamente ese hecho de haberse apagado la luz del sagrario significaba esa tibieza que se viviría, indicando que ese defecto causa un gran daño en los conventos, por lo que la movía a que inculcara siempre en sus religiosas el fervor, humildad y desprecio de sí mismas, así como la práctica constante de las virtudes y la simplicidad infantil que tanto agrada a su hijo. Así señalaba esos defectos. A unos ciega el falso brillo de las honras y grandezas humanas, y a otros el amor propio no domado, origen de la tibieza, mal gravísimo que tantos daños causa en los claustros religiosos. Pero también indicaba a nuestra madre, como en ocasiones anteriores, que pese a todo, en el monasterio habría siempre monjas ejemplares y cumplidoras, devotas y fieles, por lo que esa bendita casa sería siempre combatida con furor infernal para destruirla, pero inútilmente, pues gozaría en todo momento de la especial protección divina y de ella misma. También le indicó Santa María otros significados de apagarse la lucecita del sagrario, haciendo especialmente referencia a que entre fines del siglo XIX y buena parte del XX, varias herejías se propagarán en estas tierras, entonces República Libre, y cómo el demonio de ellas apagará en las almas la luz preciosa de la fe por la casi total corrupción de las costumbres. Asimismo, anunció grandes calamidades públicas y privadas, mientras que las almas fieles sufrirían mucho por su fidelidad a la fe, siendo por ello consideradas verdaderas mártires que se sacrifican por el bien de la Iglesia y de la patria. Pero como en otras ocasiones, junto al aviso de esas desgracias y de esa gravísima situación, nuestra madre no dejaba de prometer su ayuda y el triunfo definitivo del bien, recordando en muchas ocasiones el mensaje que siglos después transmitiría a los pastorcitos de Fátima. Habrá ocasiones en que todo parecerá perdido y paralizado. Será entonces el feliz principio de la restauración completa. Considerando los diversos males que la Virgen predice a Madre Mariana en este y otros mensajes en sus apariciones, podemos descubrir claramente la situación de nuestro mundo. En estos tiempos estará la atmósfera saturada del espíritu de impureza, que a manera de un mar inmundo correrá por las calles, plazas y lugares públicos con una libertad asombrosa. El envidioso y pestífero demonio intentará, en su maliciosa soberbia, introducirse en los jardines cerrados de los claustros religiosos para hacer marchitar esta hermosa y delicada flor. Mas yo me enfrentaré y aplastaré su cabeza bajo mis pies. El sacramento del matrimonio será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. La masonería que entonces reinará impondrá leyes inicuas con el objeto de extinguir este sacramento. Habiéndose apoderado la impureza de todas las clases sociales, tendrá tanta sutileza para introducirse en los ambientes domésticos que perderá a los niños y el demonio se gloriará de alimentarse con el exquisito manjar de los corazones de los niños. Los sacerdotes se descuidarán de su sagrado deber, perdiendo la brújula divina, se desviarán del camino trazado por Dios para el ministerio sacerdotal. Y todo ello en medio de la apatía del pueblo católico. Por ello, le pedía intensas y constantes oraciones para que el Señor se compadezca de sus ministros y de su pueblo. Además, como ya he dicho, le anuncia el triunfo final. Habrá llegado entonces mi hora en la que yo, de forma maravillosa, destronaré al soberbio y maldito Satanás, pisándole debajo de mis pies, encadenándole en el abismo infernal. Así la Iglesia y la patria estarán, por fin, libres de su cruel tiranía. Ya siendo mayor y estando enferma desde hacía algún tiempo, poco después tuvo nuestra religiosa una visión del santo patrono de su orden, San Francisco de Asís, que le anunció, con gran alegría para ella, que su tiempo en este mundo estaba pronto a terminar, y le concretó que era de 9 meses. A pesar de su delicado estado y de ser consciente de la brevedad de la vida que le quedaba por delante, se integró plenamente en la vida de comunidad e incluso se encargó de la formación de las novicias a petición de sus hermanas de claustro, convencidas del gran beneficio que de ellos se iba a derivar. De todas formas, se puede decir, como el padre Sousa hace,
que los últimos meses de vida fueron, aún más si cabe, de oración intensa, realizada en medio de sus actividades diarias, especialmente el cuidado de las enfermas, colaborando en esa atención con la enfermera, también en la limpieza del convento, siendo para todas un modelo completo y acabado de monja. Todo ello combinado con el ejercicio de una admirable caridad hacia los vecinos de la ciudad de Quito, que acudían a ella de todos los grupos sociales para solicitar oración en sus problemas y enfermedades, consejo e incluso ayuda material en sus dificultades. También, con una gran delicadeza, inteligencia y una intensa oración, medió logrando la reconciliación entre dos importantes familias quiteñas. Hacemos en este momento una breve pausa para escuchar la canción Anima Christi, interpretada por la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en homenaje a esa profundísima devoción eucarística que Madre Mariana tuvo toda su vida. Dulce Madre Virgen pura, tú eres siempre mi ilusión. Yo te amo con ternura y te doy mi corazón. Siempre quiero venerarte, quiero siempre a ti cantar. Oye, Madre, la plegaria que te entono con afán, que te entono con afán. Madre, cuando yo muera, acógeme. Ay, en el trance fiero, defiéndeme. Tras escuchar esta bella interpretación del Anima Christi, oración de San Ignacio Loyola, por la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, retomamos la narración de la vida de la sierva de Dios, Mariana de Jesús, recordando que San Francisco de Asís le había anunciado que le quedaban solo unos meses de vida. Meses que estuvieron llenos de sufrimiento y al tiempo de consuelo, en gran medida por las visiones de que gozó, incluso aunque en ellas también le era revelado el sufrimiento de nuestro Señor por las ofensas de todo tipo de que es objeto. Así ocurrió con la visión del Sagrado Corazón de Jesús, acribillado por pequeñas y punzantes espinas, como reflejo de las faltas, graves y leves, de sus sacerdotes y de las almas religiosas, especialmente las que le provocarían en tiempo futuro, cuando muchos se alejarían de la vereda de la doctrina, tanto clérigos como personas del pueblo, entre la maldad y la indiferencia de otros. E insistía en que los castigos de Dios hacia las naciones se deben en buena medida a los pecados de sus sacerdotes y personas religiosas, que llamados a ser sal de la tierra y maestros de verdad, se desvían de su sublime misión. Por ello, le encomendaba que de manera muy especial rezasen y se sacrificaran por la santificación del clero, uniéndose a los sacerdotes y religiosos ejemplares que siempre brillarán en medio de la corrupción e indiferencia de muchos. Una nueva aparición de Nuestra Señora al Buen Suceso, acompañada por los 3 arcángeles, se produjo en la fiesta de la Inmaculada Concepción como perfecto broche de tan querido día. Nuestra Madre le explicó el significado de los elementos que portaban los arcángeles. Así, las túnicas que portaba San Miguel hacían referencia a las almas fieles que habitarán en el futuro en el monasterio, así como los sacerdotes y religiosos de todas las órdenes que también brillarán por su fidelidad. El cáliz desbordante de sangre del Redentor que portaba San Gabriel significaba la gracia de la resurrección del alma tras su muerte por el pecado, y la resurrección que las almas obtienen por el sacramento de la penitencia, lamentando un tiempo futuro, evidentemente nuestro, en el que algunos sacerdotes consideren la atención al confesionario como una pérdida de tiempo y cosa sin importancia. Y le recordaba la importante misión del sacerdote de la confesión. El sacerdote acumula en el confesionario los papeles delicadísimos de padre, madre, médico y juez. A su cuidado y desvelo acuden presurosas las almas necesitadas, sufridas, enfermas y con dudas, buscando el alivio para sus padecimientos, la salud o el remedio para sus enfermedades, la ternura maternal y la justicia verdadera. El mismo arcángel San Gabriel portaba un copón lleno de sagradas formas para poner de manifiesto la importancia del sacramento de la penitencia, verdadero antídoto contra el pecado y medio poderoso para que las almas se unan a su Dios y Redentor,
que en exceso de amor se ocultó bajo los blancos accidentes de la hostia, expuesto a sacrílegas profanaciones de sus ingratos hijos. Y las azucenas blancas que estaban junto al copón representaban las almas adoradoras de las concepcionistas, que serían muchas en todos los claustros del mundo, encargadas de hacer llegar a los fieles las gracias que Dios concede por este bendito sacramento. Por último, el arcángel San Rafael portaba una ampolla de un maravilloso perfume que representaba los claustros y conventos, lugares donde a diario se practican las virtudes y la penitencia. Pocos días después de esta fiesta de Inmaculada, el estado físico de Madre Mariana empezó a deteriorarse de manera sensible y de manera muy visible ya en la Navidad. Pese a todo, tenía la firmeza de animar y consolar a sus hermanas de claustro, anunciando que aún le quedaban días de vida y que además para ella el morir era una alegría porque iba a gozar en el cielo. Pese a su deterioro físico, procuró seguir en lo posible el ritmo de vida de la comunidad y desde luego la oración privada y constante. Como había anunciado el 16 de enero de 1635, pidió el sacramento de la unción pues estaba a punto de morir. Tras ello fue hablando con cada una de sus hermanas, consolándolas y dándoles consejos de carácter espiritual. El padre Sousa nos transmite las palabras de la abadesa lamentando su próxima muerte. Se muere la madre de los pobres, el consuelo de nuestros dolores, la luz de nuestras oscuridades, el refugio en toda tribulación, la paz de nuestras familias, nuestra intercesora ante Dios. Sintiendo ya muy cercana la muerte y estando presentes todas las monjas y algunos frailes franciscanos, entre ellos su confesor, Madre Mariana se dirigió a la comunidad para pedir perdón de los malos ejemplos que pudiera haber dado durante su vida, pues debiendo ser, por el hecho de ser fundadora y la última que sobrevivió de ellas, un modelo de santidad y perfección, su flaqueza y maldad, afirmaba, le habían impedido serlo de verdad. También pedía que no olvidaran los sufrimientos que tuvo que pasar para conservar la observancia de la regla, animándolas a mantenerla en el futuro. Tras la profesión de fe que reiteraba su fidelidad a la doctrina católica, dictó su testamento con una serie de puntos realmente significativos. Empezaba con la advocación de la Asunción de Nuestra Señora, que afirmaba sería declarado dogma de fe cuando el mundo entero esté envuelto en las oscuras sombras de la corrupción general, de modo que este dogma iluminará como estrella luminosa en el cielo de la Iglesia, para luz de muchas inteligencias extraviadas. Animaba a sus religiosas a mantener a toda costa en el monasterio la vida propia del claustro, insistiendo especialmente en la oración, pues afirmaba, cuando faltan la oración y la vida en comunidad, falta todo. Seríamos semejantes a soldados sin armas en el más duro combate. Por ello animaba también a ejercer la penitencia, un antídoto contra las malas pasiones y saludable para el cuerpo. Y a las enfermas a llevar la enfermedad con alegría y como medio de penitencia, pero evitando ser enfermas de alma y sobrellevando las limitaciones y problemas de su situación y sin atosigar con minucias a las enfermeras y encargadas de acompañarlas y cuidarlas, siendo agradecidas a ese cuidado y atención. Junto a la importancia de la paciencia, destacaba el alto valor de las palabras pronunciadas por una religiosa, que pueden ser modelo para todas las personas que las escuchan, y de manera especial en el apostolado por la conversión de los pecadores, orando continuamente por esta intención. Por supuesto, también hizo referencia a la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso y el milagro de su hechura, así como la restauración de la devoción a la misma en un futuro y cuando fuese más necesario. Como detalle, la coronación canónica de Nuestra Señora del Buen Suceso como reina de Quito se produjo en 1911. La mutua caridad tampoco podía faltar en este testamento, por ser uno de los fundamentos de la vida en comunidad, recordando que se deben amar unas a otras como cada una quisiera ser amada, cuidando mucho de no decir palabras injuriosas o de menosprecio, y siendo condescendientes con los demás, pues no podemos olvidar que solo los ángeles y los bienaventurados del cielo no tienen defectos. Atención especial prestó a aconsejar a las superioras sobre cómo dirigir el convento y las almas de las monjas que están a su cargo. Entre estos consejos está el cuidado del canto litúrgico, el no permitir que las religiosas pudieran tener criadas particulares, cuidar el silencio y la observancia de la vida monástica, algo tan importante que señalaba que aunque viviera 1000 años no se cansaría de aconsejar en la vida diaria. También la atención afectuosa a las enfermas y el mantenimiento de las prácticas religiosas obligatorias, como el oficio parvo matutino, la clausura
y el control de las visitas. Después de dictar el testamento, bendijo por última vez a sus monjas y, tras besar el crucifijo que le ofreció uno de los padres franciscanos presente, falleció a las 3 de la tarde. Tenía 72 años de edad y había consagrado toda su vida a la oración y penitencia en la Orden de la Inmaculada Concepción. El cuerpo fue trasladado al coro bajo y adornado con flores. Al poco tiempo falleció la monja enfermera Blanca Rosa de Mariana de Jesús, la monjita, como la llamaban cariñosamente, tan unida a la sierva de Dios que pidió morir con ella para entrar juntas en el cielo. Era una joven de Quito que nació gracias a un milagro de Madre Mariana, pues su madre estuvo a punto de morir antes de dar a luz y se salvó por la oración de la religiosa. Desde muy pequeña quiso estar cerca de su santa y profesó como concepcionista. Cuando en la ciudad se conoció la noticia a la Madre Mariana, empezaron a acudir al monasterio gentes de toda condición para venerar el cuerpo y pedir algún objeto personal como reliquia. A los 3 días fueron sepultadas las 2 religiosas, sin que los cuerpos dieran muestra de descomposición, estando frescos y flexibles, con expresión dulce y rostro sonrosado, reflejando en su cara, como decían todos, la belleza y santidad que guardaban como depósito sagrado. En 1885, el cuerpo de Madre Mariana de Jesús fue exhumado del coro bajo donde estaba enterrado, para ser depositado posteriormente en un nuevo sepulcro. Según declararon los testigos de este hecho, se encontraba incorrupto y con un bello color sonrosado, especialmente en los labios y la cara, despidiendo aroma de azucenas. En la actualidad se conserva en la planta baja del convento de Clausura. Podemos terminar estos 3 programas dedicados a la sierva de Dios, Madre Mariana de Jesús Torres, con las palabras de la Santísima Virgen anunciando la crisis de la Iglesia, pero también su triunfo. Palabras alentadoras por ver cómo nuestra época recoge todos los elementos de crisis, pero también de la esperanza que Dios da. Tiempos funestos sobrevendrán en los cuales aquellos que deberían defender en justicia los derechos de la Iglesia, sin temor servir ni respeto humano, darán la mano a los enemigos de la Iglesia para hacer lo que éstos quieran. Cuando todo parezca perdido, será el inicio del triunfo de María. Que sepamos imitar el amor a Jesús de Eucaristía y a la Santísima Virgen, que inspiraron la vida de la sierva de Dios, Mariana de Jesús Torres, pues estos son los pilares de nuestra fe y la esperanza del triunfo definitivo de Dios. Les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosenelclaustro@radiomaria.es. Que el Señor, por intercesión de la sierva de Dios, Mariana de Jesús, les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.